Entonces abren por favor aquí su GitHub, le dan la dirección que manejamos de donde tengo todos los repositorios, y en el repositorio de programación Python seleccionan NumPy 04 NumPy, que es el notebook que vamos a ocupar para revisar todo este módulo de NumPy, que es muy útil en Python. De hecho, Python sin NumPy no es gran cosa, ¿eh? Seleccionen de NumPy. Igualmente le dan aquí guardar una copia para que no modifiquen el que tengo yo. Sí, es el que está abajo de listas. Listas creo que es el 3 y NumPy es el 4. Ok, entonces aquí vemos la descripción de NumPy. Es una biblioteca de Python específica para trabajar con arreglos. También tiene funciones de álgebra lineal, transformadas de Fourier y operaciones con matrices. Entonces NumPy fue creado en el 2005 por Travis Oliphant. Es un proyecto de código abierto que se puede usar libremente. NumPy es un estándar para Python numérico. Es decir, NumPy es básico para que nosotros podamos hacer cualquier operación con números, con arreglos, sobre todo matrices, álgebra lineal, transformadas de Fourier y otras operaciones con matrices, ¿no? Hacer las inversas y todo este tipo de operaciones que hacemos con matrices lo podemos hacer con NumPy. Todo eso viene ahí dentro de NumPy. Entonces es básico conocerlo y entenderlo para poder trabajar con problemas de ingeniería, ¿no? Las operaciones con listas en Python son muy lentas. El objetivo de NumPy es proveer objetos mucho más rápidos. ¿Sí? Si nosotros podemos hacer también esas operaciones con las listas, pero van a ser muy lentas. Python está escrito en C y C++, y por lo tanto pues la velocidad es una ventaja, ¿no? Con NumPy. Ya que si no utilizáramos NumPy, nuestros programas serían muy lentos, ¿no? NumPy almacena los arreglos en lugares continuos dentro de la memoria, a diferencia de las listas. Las listas puede guardar, aunque sea una lista de datos, puede guardar en una localidad de memoria, en otra localidad de memoria, no son continuas. Al ser no continuas, pues a la hora que hace el acceso la computadora a esas celdas, pues le cuesta un poco de tiempo y puede ser lento, ¿no? A la hora de que hagamos cálculos más complicados. Entonces, a diferencia de las listas, los arreglos en Python con NumPy, pues las va a almacenar de manera continua y por lo tanto pues va a ser más eficiente la lectura y la escritura de esa información y pues vamos a ganar tiempo ahí de procesamiento. Está escrito parcialmente en Python, pero las partes que requieren su manipulación rápida están escritas en C y C++. Para hacer uso de NumPy, primero se debe instalar y luego importar al ambiente de trabajo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo de una lista. Vamos a crear una lista aquí aleatoria con este número de elementos y después vamos a hacer la suma de todos esos elementos, ¿sale? Aquí vamos a tener 3, 6 de 10 millones, ¿no? Vamos a poner una lista de 10 millones de elementos, ¿no? De manera consecutiva, y luego vamos a hacer la suma de esos 10 millones de elementos. Entonces vamos a ver cuánto se tarda aquí haciendo esta operación con una lista. Puede ser diferente el resultado que ustedes tengan, ¿no? Porque depende también de la máquina. Entonces aquí hizo 10 loops. El mejor se llevó 67.9 milisegundos por loop, ¿sale? Entonces es el tiempo que se llevó. Vamos a hacerlo con NumPy. Esa misma lista, ¿sale? La convertimos a un vector con esta función array y ahora hagamos la suma, pero con NumPy, ¿sale? Con de ese vector y vamos a ver el resultado. Entonces aquí hace esa misma suma, pero con NumPy. Ahorita se está tardando porque tiene que ser el import y demás, pero ven aquí se tarda 9.93 milisegundos, ¿sí? En lugar de 67. Entonces, como ven, pues se tarda como 7 veces menos, ¿no? Es como 7 veces menos. Aquí
vamos a ver, de 67.9 entre 9.93, que fue lo que se tardó esta vez, 6.7 veces más rápido, ¿vale? Entonces es mucho más eficiente el trabajo con los vectores que con las listas, ¿vale? De ahí pues la importancia de conocer NumPy. Aparte que si nosotros queremos hacer, si tenemos dos listas, esas son listas, acuérdense que las listas se encierran entre corchetes, ¿no? Si tengo estas dos listas, una que tenga 1, 2, 3, 4 y la otra que tenga 10, 11, 12, 13, si hago la suma de estas dos, pues lo que hacen las listas es las concatena, ¿no? Pero yo no quiero hacer la concatenación, quiero hacer la suma, ¿no? Del 1 con el 10, del 2 con el 11, del 3 con el 12, del 4 con el 3. Quiero hacer la suma de estos dos vectores, ¿listo? Si lo hiciera con las listas, pues tendría que crear una lista vacía y de esa lista vacía irle agregando los valores de dato 1 y dato 2, que es al hacer el zip, voy a tomar el primer valor, lo guardo en dato 1, el primer valor de B lo guardo en dato 2, sumo el dato 1 más el dato 2, es decir, el 1 más el 10, y eso lo guardo en la lista suma, ¿no? Y lo voy almacenando. Y aquí voy haciendo la suma, ¿vale? Entonces es un poco engorroso estar haciendo este código para hacer simplemente una suma de dos vectores, ¿no? Tengo que tomar este valor, sumárselo a este valor y agregarlo a la lista suma. Luego tomar este valor, agregarlo a este valor y agregarlo a la lista suma. ¿Vale? Es lo que tendría que estar haciendo aquí, si lo hiciera con listas. Sin embargo, si lo hago con NumPy es mucho más fácil. Simplemente esta lista la puedo convertir a un arreglo con la palabra array de NumPy. Lo guardo en X y en Y, la lista A y la lista B. Y una vez ya convertido, esto ya lo convirtió en arreglos, ya no son listas, ¿eh? Y estos ya son arreglos. Una vez ya como arreglos, ya puedo hacer la suma, la resta, la multiplicación o el producto punto, ¿sí? Y bien, pues es más rápido, ¿no? Simplemente haciendo la suma. Ya no tengo que hacer todo esto para hacer la suma. Luego para hacer la resta tendré que hacer esto mismo, pero aquí en lugar de suma, pues resta, ¿no? Y luego la multiplicación, ¿sí? Y luego el producto punto sería más complicado todavía. Entonces, en lugar de estar haciendo todo esto con listas, pues con arreglos es mucho más sencillo. Esa lista la convierto en un arreglo y una vez como arreglo, ya puedo hacer las operaciones aquí directamente, sin tener que hacer todo ese código. De una manera muy rápida, tanto para el código como para la ejecución, porque la ejecución, acuérdense que entre vectores pues es más rápida porque está utilizando programas en C y en C++ para hacer esas operaciones. Ok, el producto punto. ¿Listo? Entonces puedo crear arreglos de una sola dimensión, ¿sale? Que sería un arreglo, ¿sale? O una lista, convertirla a un arreglo, o una lista de listas, que sería una matriz de 2 dimensiones, ¿sale? O una lista de listas, ¿no? Que sería una de 3 dimensiones. Entonces aquí estoy creando la variable A, B, C y D como un arreglo de dimensión 0, de dimensión 1, de dimensión 2, de dimensión 3. Y aquí voy a mostrar las dimensiones, ¿no? De cada una de esas variables. Entonces vean, la dimensión de A pues es 0, ¿sí? La dimensión de B es 1, la dimensión de C es 2. Ven aquí C viene 2 dimensiones, este es un renglón y este es el otro renglón, será una matriz. Y la dimensión de D es de 3 dimensiones, porque aquí tendría un renglón, el otro renglón, este es una matriz, ¿vale? Y esta es la otra matriz. Serían dos matrices alineadas que vendrían a formar un cubo, ¿sí? Entonces es un arreglo de 3 dimensiones. En el argot de Python, estas dimensiones altas se le llaman también tensores, ¿sale? Cuando ya son de dimensiones 2, 3, etcétera, se le llaman tensores, que al final son arreglos de n dimensiones, ¿no? Pero se les llama tensores. Listo, entonces esta es la manera de cómo crear un arreglo de dimensión 0, de dimensión 1, que es un vector, de dimensión 2, que es una matriz, o de dimensión 3, que es un cubo.
Y también podría ser de más dimensiones, ¿no? De 4, de 5, de n dimensiones. ¿Sí? Es más, aquí podemos crear una variable e que sea de 5 dimensiones. ¿Sí? Aunque aquí estoy pintando de 1, pero finalmente va a ser de 5 dimensiones. Entonces, si nosotros mostramos ese vector de 1, 2, 3, 4, pero como le dije aquí, que lo forzara a 5 dimensiones, pues va a crear estas 5 dimensiones. Esta es la dimensión 1, la dimensión 2, la dimensión 3, la dimensión 4 y la dimensión 5. Entonces el número de dimensiones es 5. ¿Sí? Pues aquí le puedo forzar a que lo ponga en 5 dimensiones, aunque yo aquí nada más le puse valores para una lista, pero esta lista la está creando en un tensor de 5 dimensiones. Ok, entonces yo le puedo dar aquí una lista. Acuérdense que si lo encierro entre corchetes va a ser una lista, ¿no? Entonces le estoy dando una lista y esa lista la está convirtiendo, esta palabra de array de NumPy, convierte esta lista en un arreglo y lo guarda en la variable x. Ahora x ya no es una lista, es un arreglo, ¿vale? Es diferente. Aquí ya puedo hacer operaciones y con una lista no. Con una lista va a hacer concatenaciones y para hacer operaciones tengo que hacer programación y demás. Aquí ya es un arreglo, ¿sale? Es diferente el arreglo que la lista. De hecho, aquí le puedes preguntar por x el data type. ¿Sí? El data type me va a decir que es un entero de 64, porque estoy almacenando enteros. ¿Sale? El shape es el tamaño. Aquí es de 8, de tamaño 8. ¿Sale? Es la forma, el shape o el size, que es tamaño de 8. ¿No? La dimensión, que es de una dimensión. El tamaño de cada elemento es de 8, de 8. Cada elemento, o sea, cada uno de estos está ocupando 8 bits. ¿Sale? Porque son enteros, ¿sale? Y la memoria total utilizada pues, son 8 cada uno, y tengo 8, pues tengo un total de 64 bytes ocupados. Entonces aquí podemos, de esta variable x, puedo preguntarle por el tipo de dato, puedo preguntarle por la forma, el tamaño, las dimensiones, cuánto ocupa cada elemento y cuánto ocupa todo el arreglo en sí. ¿Okay? Ya que lo tengo creado, pues puedo traerme cada uno de los valores. Acuérdense que siempre empezamos con la posición 0. Es la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿no? Entonces aquí puedo decirle la posición 0, pues es el valor 1, ¿no? Que es el que está guardado aquí en la posición 0. ¿Listo? El de la posición 1, pues es el valor 2, ¿sí? Que es el que está guardado enseguida. El valor 2. ¿Sale? Puede ser con este formato, que es el más común. Utilizarle aquí los corchetes para indicarle cuál es el subíndice que quiero de ese arreglo. O puede ser también con la función getItem. GetItem y la posición, ¿no? GetItem 1, que será este mismo valor. Y también funcionan los argumentos negativos. Aquí el argumento negativo quiere decir que me dé el último, ¿sí? El último valor del arreglo. El último valor del arreglo es menos 8. Entonces, menos 1 está indicando el último valor del arreglo, ¿no? Menos 2 sería el penúltimo. ¿Sí? Entonces, igual aquí se va a llamar menos 1, este va a llamar menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 o menos 8. O también 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿no? Entonces podemos utilizarlo como el positivo para que cuente del 0 hacia adelante, o el negativo para que cuente del último al anterior. ¿no? Puedo también utilizar los rangos aquí del menos 2 al último, es decir, los dos últimos, o sea, del penúltimo al último. Aquí, como no indiqué este otro parámetro, va a ser hasta el final. ¿no? Aquí del 1 al 3. Acuérdense que empieza en el 1 y termina 1 antes. ¿sí? Estos rangos siempre van a funcionar así. Empieza en el 1 y termina 1 antes. Entonces aquí va a mostrar las posiciones 1 y 2. ¿sí? Las posiciones 1 y 2, acuérdense que empieza en la 0. Es la 0, la 1 y la 2. Entonces nada más me va a mostrar el 2 y el 3. Es lo que indica aquí, ¿no? El 2 y el 3. ¿sí? O quiero todas las posiciones desde el principio hasta el 3. Bueno, sería hasta el 2, porque va a ser la posición 0, 1 y 2. ¿no? Acuérdense que el 3 ya no lo toma. La posición 0, 1 y 2 pues son estos tres valores. ¿sí?
Si yo, como yo creé este vector con números enteros, ¿sí? Estoy creando este con números enteros, si yo trato de asignarle un valor, de cambiarle un valor a un número flotante, por ejemplo aquí a la posición 0 le quiero cambiar su valor a 3.1416, vean lo que sucede. Como este tipo y aquí lo mostró, ¿no? Nada más va a almacenar enteros, ¿vale? ¿Y de dónde sacó ese? Pues de los valores que yo le puse aquí. Si yo le puse aquí puros valores enteros, entonces nada más va a guardar valores enteros. Si yo le quiero guardar un número decimal, por ejemplo aquí 3.1416, solamente va a guardar el 3, ¿sí? En la posición 0 solamente guardó el 3, no guardó esto. ¿Por qué no lo guardó? Pues porque este vector es de tipo, entero, ¿sí? No va a guardar de tipos decimales, a menos que lo haya creado con tipos decimales, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí. Si lo creamos de tipo entero, no le puedo cambiar después los valores a tipo decimal, porque ese vector solamente puede guardar de tipo decimal. ¿Listo? Aunque acá, cuando creamos el vector ubícate aquí donde tenemos la creación del vector. Aquí, indirectamente, yo le dije aquí que eran números enteros, porque ¿de dónde tomó eso? Pues de los valores, ¿vale? Entonces, cuando yo le pedí el data type de X, el data type de X aquí me dice que es de tipo entero. Esto lo tomó de manera implícita de los valores que yo le di. Si yo le hubiera puesto aquí 1.1, por ejemplo, ve, pues le voy a hacer este cambio, ¿no? Entonces aquí ya guardó el 1.1 y por lo tanto, vea, todos los demás valores le puso 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, porque ya a todos los interpretó como si fueran decimales. Si yo le pregunto por el data type, ahora ya no me va a decir que es entero, me va a decir que es flotante, ¿sale? Entonces lo toma implícitamente de los valores que yo le doy. Aquí le voy a regresar otra vez a 1. Entonces, como identifica que todos son enteros, no hay ningún decimal, entonces dice, entonces me estás creando un valor, un vector de tipo entero. Cuando yo le pido el data type, ve, me lo pinta de tipo entero. Entonces, así es. O 1 punto, y ya con eso te lo convierte a flotante, y ahora sí te deja ponerle aquí el 3.1416. Bueno, ahora sí ya te lo deja poner. ¿Sale? No de qué. Bueno, ahora déjenme regresarlo otra vez al entero para que funcione el ejemplo, ¿no? Aquí lo regreso otra vez entero, verifico que sí lo creo como entero, y a la hora que quiero guardar este decimal, pues no me lo guarda, ¿no? Nomás me guarda el 3. Ok. Aquí, por ejemplo, quiero quitarme todos los negativos, ¿no? Estos negativos. Entonces voy a tomar un for de esa variable x que trae todos estos valores, ¿sí? De esa variable x. Cada uno de los valores lo voy a tomar en esta variable que se llama valor. Es lo que hace este for, ¿no? Toma este vector y cada uno de los valores lo va a guardar en esta variable que se llama valor. Luego va a checar si esa variable valor es menor que 0, entonces va a regresar un 0, es decir, todos los negativos los va a convertir en 0. Y si no son negativos, entonces regresa ese mismo valor. Es lo que está haciendo aquí. Entonces otra vez, este for barre todo va recorriendo todo el vector. Cada valor que va recorriendo lo va a guardar en esta variable valor. Luego, ya de que va barriendo cada uno de esos, le va a aplicar esta condición. Si esta condición es verdadera, es decir, si el valor es negativo, va a regresar un 0. Si no, va a regresar el mismo valor, es decir, todos los negativos los va a convertir en 0.